Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video. Hoy vamos a platicar un poco sobre higiene postural y manejo manual de cargas, conceptos que quizás hayas escuchado en algún momento de tu vida o quizás no. Y mi objetivo con este video es que hoy entendamos y más que nada pongamos en práctica todos estos apartados que te voy a mostrar más adelante. Mi nombre es Itati Guerrero, soy una futura terapeuta ocupacional. Obviamente toda esta docencia o todo lo que te voy a mostrar es desde la perspectiva de terapia ocupacional. Y no puedo iniciar sin antes comentarte que la higiene postural y el manejo manual de cargas son esenciales para prevenir y de la misma manera preservar la salud musculoesquelética, ya que adoptando posturas correctas y técnicas seguras al levantar objetos, reducimos de gran manera el riesgo de padecer dolores y lesiones crónicas, garantizando así un rendimiento laboral óptimo y prolongado. Quiero hacer un paréntesis en esta parte y comentarles que esta charla o este video no es solamente para aquellas personas que ya tienen un diagnóstico o aquellos adultos que en su entorno laboral han sufrido algún tipo de dolencias o dolor musculoesquelético o lesión como tal que hayan padecido, sino más bien es una charla preventiva que se puede impartir o que se puede transmitir a niños para que entonces crezcan con buenos hábitos en cuanto a alineaciones corporales para evitar así que se lleguen a lesionar en una edad adulta o una edad ya avanzada. Así que continuemos. Teniendo claro esto, la anatomía de la columna es importante saber de dónde parte todo este tema y podemos mencionar que en la etapa fetal y en la niñez el ser humano tiene 33 vértebras. Sin embargo, en la etapa adulta solo se tiene o se cuenta con 26, pero esto se debe a que los huesos, a los últimos huesos que son el sacro y el coxis, se unen en uno solo. Te lo voy a escribir de una mejor manera. Como podemos ver aquí en la primera imagen, tenemos la región cervical que se ubica en el cuello y esta está designada de C1 a C7, seguido por una región torácica que involucra lo que es la espalda alta y la espalda media. Esto se designa de T1 a T12. La región lumbar, que es la parte baja de la espalda, se designa de L1 y L5. Y aquí es importante destacar que las vértebras lumbares tienen cuerpos vertebrales más grandes debido a que soportan el peso pues, de toda la estructura anatómica. Y entonces nos encontramos con el sacro, que tiene 5 vértebras fusionadas, y el coxis, que tiene 4 vértebras fusionadas. A su vez, hay que reconocer que la estructura como tal se subdivide o pues tiene cada parte designada, es decir, la estructura ósea, que son las vértebras. Entre cada vértebra existe un disco intervertebral y me atrevo a decir que esta es la parte más importante de la estructura anatómica. Todos sus componentes son importantes. Sin embargo, desde mi punto de vista, el disco intervertebral cumple una función súper importante que es la absorción o, en otras palabras, el amortiguador que absorbe pues todos los golpes o pues toda esa compresión que se realiza cada vez que nos sentamos y nos tiramos o cada vez que saltamos. Son ellos los que amortiguan el golpe y vamos a ejemplificar un poquito más adelante. Pero es importante saber que el disco intervertebral tiene un anillo fibroso y adentro un núcleo pulposo. Hay otras estructuras importantes como lo es el foramen intervertebral, que podemos ubicarlos en esta parte. También tenemos los ligamentos interespinales, el nervio raquídeo y la médula espinal. Acá a la izquierda podemos ver unas imágenes un poco más claras de cómo es ese disco intervertebral. Como les mencioné, esta es una de las estructuras que considero muy importante ya que son nuestros amortiguadores, así como los carros. Ejemplo, los carros, cada vez que pasa por un hueco, el carro a través de los amortiguadores amortigua el golpe, amortigua el golpe, amortigua el golpe. Sin embargo, llega el punto en donde esos amortiguadores se desgastan. La única y gran diferencia es que no podemos conseguir nuestros discos intervertebrales en un autorrepuesto o una ferretería
ya sea originales o pues de segunda, porque son unas piezas únicas y a pesar de que existan tratamientos para las distintas lesiones o pues deterioro que llegue a tener, no vuelve a ser la misma nunca. Así que vamos a ver entonces cuáles son esos tipos de deterioros que ella se expone. Como podemos ver en la imagen acá del medio, tenemos un disco normal, un disco vertebral, intervertebral sano, seguido por un disco degenerado, un disco abultado, un disco ya herniado, un disco delgado y las degeneraciones de disco con formaciones de osteofitos. Es importante mencionar acá, si podemos ver la imagen de la izquierda, hay una hernia discal oprimiendo un nervio. Cuando ocurre este tipo de patologías, es de suma importancia y causa realmente limitación, debido a que recordemos que los nervios raquídeos y la médula espinal es un órgano, ejemplo, como un cordón, que está recubierto por nuestra columna vertebral. Ella pasa por el medio. Entonces de aquí salen los distintos nervios raquídeos que transmiten impulsos nerviosos que permiten que se dé una coordinación, o sea, la información se conecta, esos impulsos nerviosos salen del cerebro, se transportan a través de nuestro cuerpo y permite que se den las funciones corporales, sean coordinadas y controladas. Es decir, que la hernia discal está oprimiendo un nervio, es decir, que vamos a tener una limitación en nuestras funciones corporales, dependiendo del nivel al que se esté comprimiendo, se esté oprimiendo, mejor dicho. De ahí hacia abajo vamos entonces a tener las distintas limitantes, ya sea en los brazos, en las piernas, dependiendo de dónde esté oprimiendo el nervio. Mientras más alta sea la lesión, más comprometedora en cuanto a nuestras funciones corporales va a ser. Seguido, hay que mencionar las funciones de la columna. La columna como función principal tiene el sostén, que es el soporte del peso del cuerpo. También permite el movimiento a través de los puntos de anclaje, que es el músculo y los ligamentos, como podemos ver aquí en el video. También una de sus funciones, como ya mencioné, es la protección de la médula espinal y los nervios raquídeos. De esta manera, vemos en la imagen cómo tiene curvaturas que deben ser respetadas. La columna puede parecer desde esta vista, desde una pista como en el video, que ella es recta. Sin embargo, no es así. Si la vemos de una forma lateral, tiene forma de S. Y estas curvaturas deben ser respetadas. Tenemos una curvatura cervical, una curva torácica, una curva lumbar y una curva sacra. Cuando existe un aumento en esta curvatura o una rectificación, entonces se somete a distintos tipos de lesiones, como una lordosis cervical, una cifosis dorsal, una lordosis lumbar o una cifosis sacral. Por eso hay que tener muy en cuenta los siguientes conceptos que vamos a ver más adelante. No podemos dejar de mencionar la musculatura de la columna vertebral, como lo son los distintos músculos que contribuyen a que este soporte se dé de una mejor manera. Tenemos algunos, hay distintos, hay varios, pero dentro de todos estos destacan bastante lo que es el trapecio a nivel de espalda alta. Tenemos también el músculo dorsal ancho, tenemos el recto abdominal, los oblicuos internos, los oblicuos externos, entre otros. Existen distintos tipos de movimientos que nuestra columna puede realizar. Está en el movimiento de flexión, que es inclinarnos hacia adelante, como podemos apreciar en la imagen. Extensión, que es inclinarnos hacia atrás. La inclinación lateral, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Y la torsión. Pero aquí pasa algo muy importante en la torsión y como comento en el título, son movimientos permitidos. No significa que debamos hacerlo y debemos hacerlo de la manera adecuada. Más adelante vamos a ver cuál es esa manera, pero hay que tener mucho cuidado con la torsión que le demos porque podemos generar algún tipo de lesión
si no lo realizamos adecuadamente, igual con los distintos movimientos, y más si se incluye algún tipo de peso al realizarlos. Vamos con el primer concepto importante, que es la higiene postural. La higiene postural es el conjunto de normas y hábitos para mantener una correcta alineación de nuestro cuerpo, tanto en posiciones estáticas como en dinámicas, es decir, manteniendo una posición sin moverme o ya sea dinámica en movimiento. Y todo esto con el objetivo de prevenir lesiones y dolores, especialmente a nivel de la espalda. El concepto de higiene postural lo podemos aplicar en todas las actividades de vida diaria, es decir, desde sentarnos, levantarnos, caminar, hasta realizar tareas laborales o de ocio. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, al levantarnos y acostarnos, de repente no le ponemos tanta prioridad a cómo nos levantamos, a cómo me acuesto. Sin embargo, cuando me levanto digo, ay, es que me siento estropeada, como si no hubiese dormido. Pero realmente, ¿cómo estoy durmiendo? ¿Cómo me estoy acostando? ¿Y cómo me estoy levantando? Iniciando desde este punto hay aspectos importantes a mencionar. La columna no descansa. ¿Qué quiero decir? Que mientras estamos en el trabajo, moviéndonos o en una sola posición, ella está haciendo su función, que es mantener el cuerpo en esta posición. También cuando estamos acostados, si no le damos una correcta alineación, pues también la estamos lesionando. Cuando nos levantamos y hacemos los distintos movimientos, ella no descansa. Por tanto, debemos ser más conscientes de cómo realizamos los distintos movimientos. Y empezando desde el primer punto, estírate antes de levantarte. ¿Qué quiero decir? Muchas veces nos despertamos y lo primero que hacemos es levantarnos inmediatamente, ya sea porque voy tarde, ya sea porque sonó la alarma y me levanté asustada y el primer movimiento que hago es levantarme hacia adelante. Debemos reconocer que lo primero que hace un bebé cuando se levanta es estirarse. Un gato o un perro, lo primero que realiza al despertarse, si está echado en el piso y se levanta, lo primero que hace antes de iniciar o realizar algún tipo de movimiento o actividad es estirarse. Entonces, si son seres, los animales, son seres que su capacidad de razonamiento no es igual a la de nosotros y realizan estos estiramientos y son conscientes de todas estas hábitos que debemos hacer para evitar algún tipo de dolor o molestia, entonces nosotros también podemos y debemos ser más conscientes de esto. A continuación voy a mostrarles un video de cómo realmente debemos levantarnos y acostarnos. ¿Puedes reproducir el video? ¿Puedes reproducir el video? A ver. Bien, aquí la chica explica cómo debemos acostarnos y levantarnos. Principalmente debemos colocarnos en el medio de nuestra cama, de tal manera que nuestro codo y nuestra mano sean nuestros puntos de equilibrio para poder acostarnos y realizar este movimiento. No nos tiramos hacia atrás ni hacia adelante. A través del codo y de nuestra mano nos ayuda a ponernos de manera lateral. De allí a adoptar la postura que tengamos para dormir. Seguido a eso, una vez ya nos vamos a despertar, si estamos boca arriba, nos ponemos nuevamente en decúbito lateral o de lado y de la misma manera, con la misma mecánica. Con el codo y mi otra mano me apoyo y me levanto. Debemos evitar levantarnos de una vez porque nos puede provocar algún tipo de lesión. Existen distintas posiciones para dormir. Más adelante vamos a poder ver un poco más sobre eso.
pero debemos evitar a toda costa los distintos movimientos bruscos que podamos realizar. La forma correcta de dormir. Aspectos importantes que tengo que mencionar: no es recomendable dormir boca abajo. Si podemos ver la primera imagen, la primera fila de imagen, entre las formas correctas está boca arriba, con una almohada a nivel del cuello y otra a nivel de las rodillas. De esta manera mantenemos una alineación adecuada para entonces poder dormir y que nuestra columna tenga todo el peso distribuido y no se recargue en ninguna curvatura. Otra de las formas adecuadas para dormir o recomendadas es de la manera lateral, en el cúbito lateral o de lado. Pero esto también se tiene que realizar con una almohada a nivel del cuello y entre las piernas, o simplemente mantener las piernas juntas, rodillas con rodillas. De esta manera también cumplimos con una correcta alineación a nivel de nuestra columna. Si quitamos las almohadas a nivel del cuello, estamos creando una rectificación. En vez de aumentarla, estamos creando que esta esté demasiado recta y de igual manera no estamos respetando la curvatura, tal cual como podemos ver en esta imagen. En la primera imagen apreciamos una almohada demasiado alta, provocando entonces un aumento en la curvatura y tampoco permite que la columna descanse como debe. Es por ello que dentro de las maneras incorrectas está el dormir boca abajo. Boca abajo todo el peso recae a nivel de la zona lumbar y tras de eso se genera a nivel de hombro también se genera un adormecimiento, un dolor, y a nivel de cuello, pues lo ideal sería que estuviéramos con la cabeza recta en nuestra almohada. Sin embargo, sabemos que así no podemos respirar y no vamos a dormir. Entonces lo que vamos es inclinarla hacia un lado. Pero tampoco estamos respetando la curvatura y estamos haciendo un movimiento que sobreesfuerza la articulación. Y no solamente por una hora, sino toda la noche. Entonces debemos tener en cuenta estas posiciones en las que dormimos. Resumiendo un poco, dormir boca abajo no es recomendable. Lo ideal es dormir boca arriba y dormir de lado. Las almohadas son un punto fundamental. Debe ser una almohada confortable, es decir, que la almohada no puede estar ni muy gruesa ni muy bajita. No puedo dormir sin almohada. La almohada tiene una durabilidad aproximadamente de 2 años, es decir, que más o menos 2 años debemos cambiarla. Pero no solamente, cumplió los 2 años y listo, la cambio. La manera para poder darnos cuenta si ya requiere de cambio es hundiendo dicha almohada y esta debe retomar su posición. En caso de que la aplastemos y esta demore y no llegue a su posición inicial, esto quiere decir que esta almohada ya requiere reemplazo porque no es funcional. No es funcional, la puedo usar mucho tiempo, sin embargo me va a generar algún tipo de lesión porque ya no es adecuada o no me es funcional para dormir. De igual manera, el colchón influye de gran manera en al momento de dormir. Ya hay muchos colchones que acogen nuestra postura y ya se alinea a nuestro cuerpo. Realmente no se alinea, sino que aumenta las curvaturas y no permite que el reposo realmente, que nuestra columna esté alineada, es decir, que no descanse en ningún momento. Por ello, el colchón tiene una durabilidad aproximadamente de 8 a 12 años. Recordemos que invertir en nuestra salud no es un gasto, realmente es una inversión a largo plazo. Existen los semiortopédicos y los ortopédicos, realmente en cuanto a deberían probarlos antes de comprarlos, tantearlos a ver qué tan rígidos pueden ser, porque a veces muy rígido tampoco es muy cómodo y más si ya tienen algún tipo de lesión. Entonces lo ideal es probarlos, pero sí teniendo en cuenta que a veces lo bueno, bonito y barato no es la mejor opción. Y mejor es invertir en un buen colchón que me dure de 8 a 12 años a uno que en 2 en 3 años tengo que volver a invertir porque es que ya nuevamente ya está doblado, ya cogió mi forma y aún así amanezco con dolores.
Teniendo esto claro, pasamos al tercer punto, que son las posturas correctas al estar sentados. Normalmente cuando estamos sentados, llevamos un sillón y nos acomodamos de la mejor manera, que uno cree que así está cómodo. Sin embargo, estamos causando una lesión a nivel lumbar, como podemos ver en la primera imagen. Se crea una curvatura, no está alineada nuestra espalda, no estamos erguidos. Hay sillones que pues quedan muy grandes o sillones que bueno ya tienen algún tipo de forma, entonces lo ideal es colocarnos alguna toalla enrollada o una almohada como tal que nos permita mantenernos erguidos y siempre con una buena alineación. Al sentarse debemos correr todas las nalgas, por así mencionarlo, todos los glúteos hacia atrás, que quede topando con el respaldar. De esta manera vamos a estar erguidos en todo momento. Ya sea que despeguemos un poco del sostén de la silla de la parte de atrás, aún así debemos mantenernos siempre erguidos y evitar este tipo de posturas prolongadas, porque vamos a mantenernos o al rato vamos a estar con un dolor ya a nivel de nuestro cuerpo. Al levantarnos, normalmente nos levantamos y inclinamos demasiado la columna y recargamos todo ese peso, cuando realmente podemos ayudarnos netamente de nuestra musculatura, de las piernas, ¿no? Que sean ellas las que involucradas con nuestros brazos permitan ese impulso para poder levantarnos y nuestra espalda no se sobrecargue. Siempre debe estar rectas y el movimiento va a salir de nuestras piernas en apoyo con nuestras manos, como podemos apreciar en la imagen. Al sentarnos, también debemos ser conscientes cómo nos sentamos. Debemos evitar tirarnos. Me siento, me tiro. Recordemos los amortiguadores. Ellos con el tiempo se van lesionando y no lo hacemos hoy nada más, lo hacemos al transcurrir de toda nuestra vida. Entonces ellos se van desgastando. Es por esto que si me siento, procuro sentarme lentamente y de la mejor manera, sin inclinar tanto la columna, sin encorvarme y con mi espalda erguida, teniendo en cuenta dónde está mi silla, me siento tranquilamente y suavemente, evitando tirarme. Al mantenernos de pie también generamos algún tipo de aumento o pues simplemente agarramos posturas o realizamos posturas inadecuadas. Como podemos ver aquí en la imagen, ya sea que inclinemos la pelvis hacia adelante, esta posición suelen adquirir las personas que son a veces muy altas por el tema de como tal de la altura. Su cuerpo pues recae todo a nivel de la pelvis, recae todo ese peso y tienen esa inclinación hacia adelante. O ya sea hacia atrás, muchas veces la manera en que caminamos también influye y podemos adoptar entonces esta curvatura también a nivel lumbar hacia atrás, aumentando esa curvatura. Otra posición incorrecta, como podemos ver, ya sea que la pelvis vaya hacia atrás y asimismo no estamos erguidos, sino que encorvamos toda nuestra espalda. Existe también aquella que a través del cuello realizamos o aumentamos esa curvatura hacia adelante, ya sea porque utilizamos mucho el teléfono, ya sea porque camino mirando el piso y distintos factores que pueden influir en que yo adopte esta postura como tal, que ninguna de las mencionadas son las correctas. Lo ideal es siempre alinearse y mantener esta postura erguida. Esto lo podemos ver mucho en las personas que van al gimnasio. Podemos decir que estas personas son muy pechonas o cuando salen van todo altivos, pero realmente no es que estén pechones, sino que su musculatura está fortalecida. Por tanto, cuando caminan, su mismo cuerpo y sus músculos no permiten que se encorven. Por eso caminan erguidamente la mayor parte del tiempo. Al caminar y correr, evidentemente debemos siempre mirar hacia adelante. Nuestro campo visual siempre debe proyectarse viendo todo lo que todos los obstáculos que se puedan presentar, evitando que caminemos mirando hacia abajo. O ya sea con el teléfono, que hoy en día el teléfono es una gran desventaja porque lo utilizamos y vamos así.
todo el camino. Y me siento en la silla, me siento en el baño por tiempo prolongado y estoy con la mirada y aumentando a nivel del cuello hasta que llega al punto en donde me estiro hacia atrás, hacia un lado del otro, porque el cuello ya no aguanta esa curvatura forzada o esa postura forzada que lo estoy llevando a realizar. Subir y bajar del vehículo. Este es otro punto que no le ponemos mucha importancia, sin embargo, es fundamental. Debemos siempre tener cabeza recta, espalda recta, brazos ligeramente inclinados y piernas ligeramente inclinadas. Normalmente los hombres tienden a manejar totalmente hacia atrás con el respaldar hacia atrás. Esto pues puede generar a través del tiempo algún tipo de lesión. Las mujeres a veces también, nosotras como damas, muchas veces porque no vemos bien o nos sentimos más seguras con todo el respaldar hacia adelante, esto también nos va a llegar al punto que lo realizamos todos los días y nos va a lesionar. Así que la postura adecuada es como podemos ver aquí en la imagen. A través de este video vamos a ver la manera adecuada de subir y bajarnos al vehículo, que muchas veces no le ponemos importancia. Sin embargo, es muy importante. Adelante. Bien, la manera ideal o más adecuada de entrar al vehículo es esta. Con ambas piernas, primero me siento con calma, sin tirarme, me siento y luego ambas piernas juntas entro al carro. De la misma manera entonces salgo. Primero me volteo y con ambas piernas afuera, luego procedo a levantarme. Esta es la manera más recomendada de realizar el subir y bajar del carro. Normalmente entramos un pie y nos tiramos y luego entra el otro. O si tengo bolsas encima, me tiro con todas las bolsas y luego entonces me siento. O me siento con todas las bolsas encima y luego me voy quitando todo y lo paso al otro asiento. Debo quitarme todo, colocarlo en el asiento de atrás, en el maletero donde lo voy a colocar y luego procedo a sentarme de la manera más adecuada. De igual manera, luego procedo a salir del carro de la manera como hemos visto en el video. De ahora en adelante es un compromiso que tenemos con nosotros mismos de realizar todas estas posturas de manera adecuada, ser consciente de cómo mi cuerpo, estas posturas puedo ir causándole algún tipo de lesión a través del tiempo. Dentro de las actividades de vida diaria, acá el barrer y el trapear. Normalmente cuando barremos, tiramos la escoba primero y traemos la basura hacia nosotros. Estiramos, flexionamos toda nuestra columna para llegar a esa basura. Sin embargo, no caminamos hacia donde está la basura y con nuestro cuerpo vamos recogiendo lentamente hasta donde la queremos llevar. Esta es la manera más adecuada, ya que cuando, ya verán, si lo hacen de esta manera, no van a terminar tan fatigados como normalmente pues se termina luego de barrer y trapear inadecuadamente. Igual, el trapeado. Agarro, tiro el trapeador y voy de ahí hasta acá, todo el área hasta llegar hasta donde estoy yo. Siempre hasta donde me permite la columna. Pero no es así. Realmente es hasta donde me permiten mis brazos, hasta ahí llego. Si necesito, si está más allá, entonces camino hacia adelante, llego donde es y trapeo. Y así sucesivamente hacia todo el lugar donde tenga que trapearlo. Esta es la manera más adecuada de realizarlo. Hay que mencionar que también la escoba, el trapeador y el recogedor deben de tener una altura. ¿Qué quiero decir con esto? El palo de la escoba
Como altura debe estar a nivel del hombro. Sin embargo, mi altura no es la misma que la de los varones que puedan estar en mi casa. Por tanto, debo buscar una altura que se adapte a todos y que nos permita a todos poder utilizarlos sin estar tan encorvados, sin estar tan hacia abajo para poder trapear. Que nos permita estar erguidos, agarrándolo de buena manera y realizándolo de la manera más adecuada como ya les expliqué. Igual el recogedor. Por alguna razón el recogedor tiene el palo o sí, el palo más chico y lo ideal siempre tenemos 2 o 3 escobas en casa, entonces podemos quitar de uno y colocarlo en el recogedor mientras barremos y recogemos. Luego si requiero quitarlo, bueno, entonces lo desinstalo y lo vuelvo a instalar. Pero si lo puedo dejar de manera permanente, pues sería lo más ideal. Si no logro conseguir un palo de gran altura, entonces lo adapto con algún tipo de unión, ya sea de tubo de PVC, que encaje con el grosor del palo y de esta manera entonces poder alargarlo y tener una escoba funcional que no me va a causar tantas lesiones cuando termino de realizar los oficios de la casa. Igual, el cepillado. Normalmente cuando nos cepillamos no estamos erguidos y nos cepillamos de esta manera, sino más bien nos encorvamos, como podemos ver en la imagen, y nos mantenemos los 5, los 3 o los 2 minutos que utilizamos para cepillarnos con esta postura forzada. Debemos evitarlas. Cierro la llave de agua y me cepillo arriba. Ya una vez he concluido, entonces boto el agua, realizo lo que tenga que hacer ya el procedimiento siguiente y entonces procedo con mi siguiente actividad. También cuando fregamos, muchas veces fregamos por tiempos muy prolongados. Lo ideal entonces es alternar postura y de qué manera podemos poner algún tipo de sillita, algún tipo de adaptación allí que nos permita subir un pie descansando el otro y luego alterno y cambio y distribuyo el peso en mi cuerpo para que no recaiga en una sola articulación. Cabe mencionar que también en cuanto al barrido y al trapeado, a veces queremos trapear debajo o queremos barrer debajo de los muebles. ¿Y qué realizamos? Nos encorvamos totalmente para jalar toda esa basura. Lo ideal es agacharnos completamente como haciendo una sentadilla. Nos agachamos y limpiamos. Pero bueno, se me imposibilita agacharme. Busco un banquito pequeño, me siento y de esta manera logro entonces limpiar toda la zona que requiero debajo del mueble. Cuando llevamos entonces también distintos paquetes, vamos de compra, vamos al súper, pero entonces yo quiero llevar todo de un solo lado porque con el otro voy con el teléfono, o de este lado porque quiero. Eso recarga una sola articulación. Debemos siempre distribuir nuestro peso y cargar y ser conscientes de distribuirlo en ambas partes. El vestido y el desvestido. Normalmente nos vestimos de pie. Es totalmente no recomendable, no debes vestirte en el baño por los riesgos a caídas, ya que es una zona húmeda y puedes someterte a una caída fácilmente. Y no solamente por la mala postura que realices al ponerte la ropa, sino más bien caes, es un área húmeda, puedes romperte la cabeza o fracturarte alguna otra área y pues te complicas aún más. Entonces lo ideal en este caso es sentarnos y así como podemos ver en la imagen, nos ponemos los zapatos, no inclinando la columna, no recargamos la columna, simplemente nuestro pie puede doblarse hacia arriba, es decir, lo ponemos en la otra de soporte en la otra rodilla, de esta manera me ato mi zapato, me coloco mi calcetín, me coloco mi zapato y me amarro los cordones sin sobreesfuerzo a mi articulación. No tengo un banquito, bueno, entonces busco algo que esté a la altura, un banquito más alto o algún tipo de cera o alguna estructura en la que pueda apoyar mi pie y que mi columna no se incline totalmente, sino que haga un leve esfuerzo. El vestido y el desvestido. También siempre tendemos a vestirnos de pie. Por alguna razón nos vestimos de pie y es totalmente inadecuado. Lo ideal es sentarnos
y entonces me coloco mi ropa interior, me coloco mi pantalón, me pongo de pie utilizando mis manos y mi musculatura de las piernas y me levanto. Me coloco mi ropa interior, me coloco mi pantalón, abrocho y listo. De esta manera ya me coloqué mi ropa interior sin tener riesgo a caerme. Normalmente todo esto lo realizamos una vez las personas ya tienen una lesión, dicen, no, es que ahora tengo que vestirme sentado, no, es que ahora tengo que subirme al carro de esta manera, ahora tengo que acondicionarme a todo lo que yo hacía de una manera, ahora tengo que hacerlo de otra. Pero realmente, una vez te lesionas y tienes la limitación, es de la manera que siempre debiste realizar todos estos tipos de posturas, todos estos movimientos debiste haberlos realizado desde un inicio de esta manera. El acomodar la cama. No debemos recargar la columna, como podemos apreciar en la imagen con la X. Debemos evitar alzar el colchón en peso. Más bien, hago una sentadilla y con todas mis piernas y mis manos impulso el colchón hacia arriba para poder entonces colocar la funda y listo. Entonces lo bajo. Debemos evitar hacer ese sobreesfuerzo, porque vuelvo y digo, no lo hacemos solamente hoy, sino que lo hacemos a través de toda nuestra vida, por 20, 30, 50 años, realizándolo de la misma manera. Cuando usamos el teléfono, ya explicamos un poco de cuando utilizamos el teléfono. Esto sucede en la actualidad. El teléfono prácticamente es una herramienta que llevamos con nosotros todos los días, a cualquier hora y en todo momento. Pero eso no significa que debamos emplearla de mala manera. Debemos siempre mantener una postura erguida. Como recomendación, ya sea que estemos de pie o estemos sentados, aquí sujeto mi teléfono con mi mano que está libre, la coloco de apoyo por debajo y sostengo. Y de esta manera utilizo mi teléfono. No, mi vista está alineada enfrente y no realizo este movimiento, esta posición forzada durante 1, 2, 3 horas que veo TikTok o realizo cualquier actividad en el teléfono. Lo más recomendable es entonces, depende la mano con la que agarre el teléfono, entonces ubico la otra y de esta manera entonces reviso y hago todo lo que quiera. Al inicio va a ser incómodo, al inicio quizás no pueda, pero lo importante es volverlo un hábito. Hacer esta rutina todos los días, recordar, no, no es así, voy a corregir. Hacerlo rutina hasta que se convierta en un hábito. Es importante todas estas correcciones si realmente apreciamos y si realmente queremos llegar a una edad avanzada sin tantas dolencias. Acá podemos ver una imagen. Es muy tabú hablar sobre sexualidad aún en la actualidad, pero hay que mencionarlo. La sexualidad o el acto sexual es parte de nuestras actividades de vida diaria, por tanto, se debe adquirir buenas posturas durante que realizamos estas actividades. Podemos ver esta imagen aquí. Esta posición causa o hay artículos y pruebas científicas de que ha causado gran parte de fracturas a nivel de pelvis por los movimientos inadecuados que se pueden realizar al realizar la misma. Entonces debemos ser conscientes de qué posturas realmente adoptamos, de que siempre tengamos un respaldar, de que nuestras almohadas y que todo nuestro cuerpo sea un complemento para realizar un movimiento, no solamente sobre cargar una sola articulación. Y no solamente hablo a nivel de columna o de espalda, sino también a nivel de hombros, a nivel de piernas, a nivel de tobillo, a nivel de rodilla. Debemos ser conscientes cómo realizamos las distintas posturas. Entonces debemos tomar en cuenta todo y englobar todas nuestras actividades de vida diaria, cómo las realizamos y cómo deberíamos realmente hacerlo. Al utilizar la computadora, bueno, ya acá nos vamos un poco más al ámbito laboral. Las personas que son oficinistas, acá podemos observar
Las posturas, como hablamos, la manera adecuada de sentarnos. Realmente acá el chico está con una laptop. Las laptops realmente no son tan recomendables sin un soporte para elevarlas y que estén alineadas, que nuestro campo visual sea capaz de poder visualizar todo, evitando inclinarnos hacia abajo, mantener esta postura hacia un lado, porque entonces nos va a causar algún tipo de lesión. Utilizarla siempre con algo que nos permita aumentar la altura de la pantalla y utilizar su mouse y su teclado aparte. Como podemos ver en la otra imagen, tendemos a tener muchos dolores en la espalda, a pesar de tener una silla ya sea ergonómica o algún tipo de silla cómoda. Si no hacemos estas adecuaciones, podemos llegar a sentir fatiga durante la larga jornada laboral. También podemos hablar acá sobre lo que es la simplificación de tareas y el ahorro de energía. ¿Qué queremos decir con esto? Realmente la higiene postural es hacernos la vida más fácil, ayudarnos de todo nuestro cuerpo o ayudarnos de las herramientas que nos brindan para nosotros poder hacer las cosas de una manera más sencilla, sin tener que hacer tanto sobreesfuerzo. Por ejemplo, siempre que tengamos un escritorio o el área donde trabajemos, poner a una distancia corta lo que más utilicemos. Es decir, si soy un oficinista, tengo entonces mi teclado y mi mouse. A nivel medio, ya un poco más alejado, entonces voy a tener mi engrapadora, si tengo que contestar teléfono, y ya a una altura lejana, entonces lo que menos utilizo, ya sea papeleo, ya sea algún tipo de bolígrafos, jarrón donde meta bolígrafos o estos utensilios que muy poco usamos. O sea, siempre tener a corta distancia lo que más uso, a mediana distancia lo que usualmente requiero y a larga distancia entonces que tengamos que extender todos nuestros brazos, entonces ya utensilios que no sea una, algo que no tengamos que hacer repetidamente durante nuestra jornada laboral. Acá podemos ver un chaleco con herramientas. Vuelvo y digo, debemos aprender a utilizar las herramientas brindadas hoy en día para facilitarnos nuestro trabajo. Antes se utilizaba la caja de herramientas sobre en una sola mano que pues esta pesaba y generaba algún tipo de dolor, desviación de columna, ya que esto lo realizábamos todos los días. Hoy en día podemos distribuir todo el peso a través de este chaleco. Coloco todos mis implementos y de esta manera puedo trabajar de una manera más segura. No podemos pasar esta parte sin hablar de los zapatos o del calzado, mejor dicho, que utilizamos tanto damas como caballeros. Los caballeros normalmente sus zapatos usualmente son zapatillas que respetan la curvatura, así como la columna, nuestro pie también tiene una curvatura que debe ser respetada. Tenemos un arco que debe ser respetado. Y si podemos ver, las personas que tienen pie plano requieren de usar plantillas, precisamente por eso, porque como al no tener la curvatura, el peso no está distribuido en todo el pie, por lo tanto hace que mantengan algún tipo de dolor o fatiga cuando están mucho tiempo de pie o en movimiento. Las damas queremos estar en tacones que aunque estéticamente sean muy lindos, para nuestra salud pues no lo es. Realmente generan deformaciones, los típicos juanetes, por lo chico que puede llegar a ser a nivel de que nuestros dedos no puedan estar completamente en su posición normal. También los típicos, o lo que muy usualmente escuchamos son los espolones, porque pues no se respeta la curvatura y sobrecargamos entonces la articulación y sobrecargamos el peso todo hacia un solo punto. No podemos utilizar tacones que sean más altos que el pulgar si es de punta. Lo ideal es utilizar de plataforma o un tacón grueso del tamaño de nuestro dedo pulgar para que de esta manera no nos cause tanta fatiga. Y las sandalias planas tampoco son recomendables porque también irrespeta la curvatura del, pues, del pie. Lo ideal es que tenga un taconcito atrás, un leve taconcito que respete la curvatura. Moda o salud.
acá haciendo énfasis nuevamente en los tipos de herramientas que hoy en día nos brindan y que se han ido actualizando porque se han visto estas necesidades y las distintas lesiones eh, que se van agravando y van causando ausentismo laboral, influye directamente en la salud del personal. Es por ello que hoy en día existen, por ejemplo, para la gente que trabaja ya sea colocando algún tipo de superficie en los techos, ya hay un instrumento que se utiliza para eso. Aquí podemos apreciar distintos para llevar entonces también los distintos tipos de carritos o de carretillas de carga que nos permiten entonces mover los distintos productos de una mejor manera. Las sillas ergonómicas o las sillas con rueditas. Normalmente tenemos las sillas, pero ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos llaman hacia atrás? Es este movimiento. Las sillas tienen la capacidad de una rotación 360 y tienen las rueditas para impulsarnos de un lado a otro y de esta manera girarnos sin sobrecargar nuestra columna, sin realizar esa rotación forzada o esa postura forzada. Algo muy particular que yo he podido apreciar, estábamos en una fila y era hacia un cajero, entonces había personas mayores, personas jóvenes. Ocurrió un incidente en la parte de atrás, es decir, todos estábamos mirando hacia adelante y atrás se escuchó una bulla y algo y todos los jóvenes hicieron este movimiento. Sin embargo, las personas adultas mayores este movimiento no lo pudieron realizar. Tuvieron que prácticamente girar todo su cuerpo para entonces visualizar lo que estaba pasando. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un sobreesfuerzo y que nuestro cuerpo, cuando ya tenga la limitación, entonces nos va a obligar a hacerlo como siempre debimos haberlo realizado. También, si se han puesto a ver, hoy en día también el equipaje, ya las bolsas de equipaje de rueditas ya no tienen dos rueditas y la damos de la manera que la chica lo está hablando en esta fotografía, sino ya tienen cuatro ruedas, porque es mejor empujar que alar. Aquí hay una imagen pues muy importante en cuanto a las carteras, tanto en damas como en caballeros. Los caballeros tienden a colocarse la cartera en el bolsillo de atrás, ya sea el izquierdo o el derecho. ¿Para qué pasa? La cartera tiene un grosor y aunque no tenga ese grosor, genera una desviación en nuestra alineación de la columna, como podemos apreciar en la imagen. Esta deformación a través del tiempo causa algún tipo de patología en nuestra columna. Es por eso que la cartera debe retirarse y debe llevarse en la parte de adelante o ya sea en una bolsa independiente, evitando mantenerla ahí. Y para acabar, justamente donde colocamos la cartera y existe esa opresión, es donde pasa nuestro nervio ciático. ¿Qué quiero decir? Que por eso la mayor parte de los hombres, no es que las mujeres no, pero se ve más en hombres, tienen este tipo de dolencia o de temas con la ciática porque recargan la cartera en ese punto y genera entonces la presión en el nervio que le causa la dolencia y es irradiada a través de se irradia en toda la pierna. Las damas usualmente cargamos un bolso a un lado, pero no es suficiente con el celular y nuestra cartera o nuestros documentos o lo importante, sino que queremos echarles todo tipo de objetos, ya sea maquillaje, qué sé yo, papel higiénico, todo queremos llevarlo en la bolsa y llevarlo siempre en un solo hombro. Esto con el tiempo también genera desajusta la alineación de nuestra columna y tras de eso puede causar algún tipo de lesión en el hombro, de bursitis, tendinitis, algún tipo de lesión por el peso que se le da. Lo ideal es alternar posturas y que esto no esté tan pesado. O usar de estas bolsas que van de lado o cangureras que permiten que todo nuestro cuerpo contribuya a llevar ese peso. Y llegamos al segundo punto importante, lo que es el manejo manual de cargas. El manejo manual de cargas es la acción de levantar,
bajar, empujar, alar, transportar o estivar materiales con el esfuerzo físico de uno o más trabajadores. Aquí es muy importante conocer y aplicar las técnicas de manipulación para poder adoptar posturas correctas y optimizar el esfuerzo llevando hacia una dieta sana y equilibrada. Bien, vamos a iniciar con el primer punto, que es el levantamiento. ¿Qué pasa? Normalmente y de igual forma, inclinamos totalmente la columna hacia adelante para alzar un objeto. Y si de por sí solamente flexionar la columna así causa algún tipo de lesión, ahora inclinarnos y alzar en peso, imagínense qué tanto puede ser desgastante. La forma correcta es como podemos observar aquí en la imagen, con nuestras piernas como si fuésemos a hacer una sentadilla, nos agachamos, agarramos el objeto, lo levantamos cerca de nuestro cuerpo, o ya sea, si pesa mucho, debemos colocarlo en nuestra rodilla, es decir, me agacho de esta manera, coloco el peso en mi muslo, abrazo el objeto, lo agarro de la mejor manera, lo llevo a mi cuerpo pegado y de esta manera con mi espalda siempre recta me pongo de pie. De esta manera logro alzar un objeto pesado sin tanto sobreesfuerzo en mi articulación de la columna. Y esto usualmente también pasa no solamente con algún objeto, sino a veces queremos cargar a los niños de 1, 2, 3, 4 años, pero que ya están realmente pesados y queremos alzarlo del piso hacia acá y hasta que nos cuesta mucho. Debemos procurar realizar buenas posturas. Debemos evitar estos sobreesfuerzos. Entonces, si ya no puedo levantar a ese niño, no lo levanto. O busco algún tipo de estructura más alta que me permita entonces levantarlo con mayor facilidad. Recuerden siempre simplificarse el trabajo. Como siguiente punto, entonces tenemos el empuje y tracción. En esta parte, siempre hay que planificar primeramente el recorrido. Si es necesario, realizar una parada que sea lo más breve posible. Evitar girar el cuerpo o empujar o alar una carga. Como dije anteriormente, siempre es más recomendable empujar que alar, ya que al alar, si no lo hacemos si pesa mucho y no lo hacemos de la mejor manera, es decir, a medida que vamos dando el paso hacia atrás, alamos, podemos causar una lesión si hacemos ese primer intento de manera inicial con ese gran sobreesfuerzo. Podemos lesionarnos. Entonces mejor es empujar y no empujar y las manos por allá y yo después, sino más bien a medida voy caminando, voy empujando el peso que lo requiera. Utilizar un ritmo constante al empujar o alar, y si tiene fatiga o dolor en la espalda, pare y descanse. Aquí vemos algunas imágenes de lo que no se debe hacer, cómo no debemos empujar, agachándonos, todo ese sobreesfuerzo que realiza el joven o pues el chico de esta imagen inadecuadamente. Acá en esta otra podemos apreciar lo que les comentaba, siempre es mejor empujar que alar, porque en esa fuerza inicial es donde normalmente podemos tener algún tipo de lesión. Como les mencioné, aspectos importantes, avance la carga a medida camina. Ayúdese siempre de todos sus músculos involucrados en la actividad para entonces que se dé de manera más sencilla la actividad. El estivar y el acomodar. El estivar también lleva esa torsión de la que tanto hablamos y lo ideal, ¿cómo es la manera ideal de rotar el cuerpo? Así como lo vemos en la imagen. No debemos solamente nuestras piernas rectas y hago este movimiento. Lo ideal es movernos completamente, dejo la carga, regreso, giro hacia el otro lado completamente, agarro nuevamente la carga y así sucesivamente. ¿Tomo más tiempo? Sí, claro que va a tomar más tiempo, pero es importante que lo realicemos de esta manera. Así evitamos que al terminar la actividad, porque
luego se convierte en algo repetitivo, que al final entonces no solamente es el sobreesfuerzo de la carga y el mal movimiento, sino la rapidez con la que quiero realizarlo, que me puede llegar a generar alguna patología o lesión. El acomodar la mercancía, siempre debemos tener una escalera, y esto no solamente a nivel de bodega o a nivel de algún lugar que se utiliza a altura, sino incluso en nuestras propias casas. A veces tenemos las ollas, las pailas o cualquier otra cosa en la zona de arriba, y ¿qué hacemos? Nos estiramos en vez de poner un banquito, y a través de esto entonces nos impulsamos y lo alamos. Teniendo esto en claro, siempre debemos colocar lo más liviano arriba y lo más pesado abajo, para que sea una mejor manera de poder sacarlos y evitar sobreesfuerzos que puedan llegar a lesionarte. Aquí en la imagen podemos ver distintos ejemplos. Las cargas, vayamos parte por parte, no se sobrecarguen porque pueden generarle pueden realizar algún sobreesfuerzo mal que puede llegar a generar una fatiga o simplemente limitando el movimiento. Como mencionamos en antes, evitar movimientos repetitivos, evitar realizar este movimiento hay trabajos que lo exigen, sin embargo, debemos procurar tomar nuestras pausas, tomar nuestros descansos para evitar fatigas o alguna lesión generada por este movimiento constante que realizamos, como clixar, 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 o pasar hacia un lado al otro, no solamente a nivel de columna, de brazos, sino puede ser a nivel de codo, a nivel de muñecas e incluso dedos, que podemos generar estas lesiones. Evitar posturas forzadas y movimientos forzados. Es lo que habíamos planteado. Aquí lo podemos ver claramente, que a pesar de que en los talleres de mecánica se ha optado por elevar los carros, hoy en día esto aún así influye estar entonces por una hora mecaniqueando ese carro en esta posición. Aún así le va a generar molestias musculoesqueléticas o lesiones musculoesqueléticas. O acá como en la construcción, en posiciones y posturas forzadas durante toda su jornada. Y no solamente durante ese día, sino durante todo el tiempo. Hay personas que trabajan toda su vida en construcción y realizan estas posturas todos los días. Luego ya pues tienen una lesión bastante crónica que cuando ya quieren tratarlo, incluso ni llegan a tratarla, pues afecta directamente su calidad de vida. Ya para resumir todo lo mencionado en cuanto al manejo manual de carga, las recomendaciones generales como medidas preventivas es utilizar equipos mecánicos como carretillas, grúas, plataformas, elevadores que faciliten y simplifiquen nuestro trabajo, nos brinden ahorro de energía. Reducir pesos de las cargas. Evitar levantar cargas desde el suelo por encima de los hombros. Alternar las posturas con pausas para recuperar la musculatura. Fortalecer nuestra musculatura de pierna, espalda y abdomen. Mantenernos físicamente activos haciendo ejercicio regularmente. Recordemos que cuando hablamos de obesidad o cuando hablamos de hacer ejercicio, no es algo de estética, sino es algo netamente de salud. Imagínate no hacer ejercicio ni tener un buen equilibrio tanto físico, eso afecta mentalmente, y cuando queremos realizar algo que tanto nos gusta, algún tipo de deporte o simplemente una actividad y que se vea afectado por el peso, pues genera distintos tipos de afecciones a nivel no solamente física sino mental por eso. Pero tengo que recortar esto. Evitar encorvarse, evitar permanecer mucho tiempo en la misma postura y realizar las pausas activas. ¿Cambio mis hábitos o empeoro con el tiempo? Esta es una pregunta que deberías, luego de saber gran parte de todo lo que incluye la higiene postural y el manejo manual de cargas, realmente, ¿cambio mis hábitos o empeoro con el tiempo? ¿Pongo en práctica todo lo aprendido o pues sigo haciendo lo mismo hasta que llega algún tipo de lesión?
Entonces, una buena higiene postural busca proteger la columna vertebral, evitando los dolores, disminuyendo riesgo de lesiones a futuro de las mismas. ¿Qué tipo de lesiones? Lesiones en la espalda, lesiones en las manos, lesiones en los pies, algún tipo de hernia, trastorno musculoesquelético que se puede dar a nivel de cualquier parte del cuerpo, distensiones musculares y esguinces. Entonces, es imprescindible prestar atención a las siguientes recomendaciones para que nuestra vida cotidiana no suponga una amenaza a nuestro cuerpo y todo este conjunto de llevar una vida saludable y equilibrada. De esta manera tendremos una calidad de vida lo más óptima posible. Y con esto hemos llegado a la parte final. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por quedarte hasta esta última parte. Recuerda siempre que los daños de nuestra columna son irreversibles, es decir, ellos se mantienen porque pues realizamos las cosas como debemos hacerlas, realizamos una rehabilitación, hacemos terapia bajo las indicaciones de nuestros especialistas o empeoramos con el tiempo, porque esto no mejora, esto se mantiene o empeora. Entonces ya la decisión queda en ti. Invierte en tu salud y transmite la información a los niños, ya que esta información es tan valiosa no tanto para mitigar ya algún tipo de lesión, sino más bien para prevenirlas. De esta manera no llegar al punto de ya tratarla. Cabe destacar que pues esto todo desde el punto de vista de terapia ocupacional es una carrera sociosanitaria que se encarga pues de procurar una calidad de vida que dentro del entorno, ya sea utilizamos lo que es la ocupación como herramienta principal, ya sea la ocupación en cuanto al trabajo, en cuanto a ocio, a través del juego y actividades terapéuticas para rehabilitar y que puedas desempeñar tu labor de la manera mejor posible. Acá igual te dejo el concepto, si quieres buscar, puedes ampliar esta información y pues muchas gracias.